No es el talento el que falta, no es la inteligencia ni la capacidad lo que te ha detenido. Es la ausencia del hábito. Es el día que dijiste hoy no. Es la promesa que hiciste contigo mismo y luego olvidaste por comodidad. Una jornada sin acción se convierte en semanas de postergación, y esas semanas, si no se enfrentan, se transforman en años perdidos. Dices que deseas alcanzar el éxito, hablas de libertad, de propósito, de grandeza. Pero si observáramos tu rutina, si revisáramos cómo despiertas, cómo duermes, lo que haces en tus momentos silenciosos, veríamos la verdad, vacíos, excusas. Abandono. No fue un error lo que cambió tu destino. Fue una omisión. Fue permitirte descansar antes de establecer el ritmo. Fue la pausa antes de tener el derecho a pausar. Y hoy te preguntas por qué todo sigue igual. Esto no es una charla motivacional. Es una advertencia. Si vuelves a fallar en este paso, si cedes una vez más, estarás renunciando a tu futuro sin darte cuenta. Porque el universo no responde a las ideas brillantes, ni a los arrebatos de emoción. No honra a los ingeniosos, ni a los que se inspiran fugazmente. Responde al que repite, premia al que insiste, obedece al que no se rinde. ¿Quieres que la vida te escuche? Entonces regresa a tu meta, a tu disciplina, a tu rutina, sin justificaciones, sin esperar a sentirte con ánimos, sin público, sin aplausos. El poder se otorga a quien, a pesar del cansancio y el silencio, sigue adelante. No es el que corre más rápido quien conquista, es quien no deja de caminar. No el que prende 1000 fuegos, sino el que enciende uno y lo mantiene encendido. Desea resultados. Deja de buscar motivación y empieza a practicar obediencia. No estás agotado. Estás desorganizado. No estás atrapado. Estás disperso. No estás perdido. Solo dejaste de asistir al compromiso que tú mismo creaste cuando aún creías en ti. Algunos prueban caminos, otros entrenan todos los días. Algunos inician, otros nunca se detienen. Existen dos tipos de personas: quien se retira cuando la vida se complica, y quien se convierte en algo más fuerte que los desafíos. Este mensaje no es para quien duda. Es para quien decide volverse inquebrantable, la paz que buscas, el poder que anhelas. No están detrás de grandes cambios ni secretos ocultos. Están escondidos en la repetición, en hacer hoy lo que dijiste que harías, en mantenerte firme cuando nadie observa, en convertirte en alguien que jamás falla. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto? Que los frutos que tanto deseas ya estaban programados. Estaban escritos en tu calendario, en aquel hábito que debías haber empezado 6 meses atrás, hace 1 año, quizás 5. El plan era claro, la dirección evidente, pero faltaste. Dejaste pasar el día, el esfuerzo, la palabra que iba definir tu identidad, y con cada omisión te alejaste más del hombre que estabas destinado a ser. El éxito no es un enigma, no es suerte, no es una fórmula mágica. Es el interés compuesto de la constancia, y la mayoría no tiene la disciplina para sostener el proceso el tiempo suficiente. Plantas una semilla, pero al día siguiente la desentierras buscando resultados. Proclamas tus metas, pero 5 minutos después pronuncias tus miedos. Actúas durante 1 semana, y luego esperas volver a sentir entusiasmo. Pero la ley no se activa con sentimientos, se activa con obediencia. El que persiste sin emociones visibles construye una fuerza que no necesita presentación. Poco importa cuán perfecto sea tu plan, si lo abandonas al primer tropiezo. No interesa cuán grande sea tu deseo, si solo actúas cuando todo es favorable. La constancia no es una cualidad personal, no es un capricho de carácter, no es un don reservado. Es una ley espiritual. O la cumples o fallas, o la haces tu hogar o vives fuera de ella. ¿Quieres riqueza? Entonces háblala cada día. Camina hacia ella cada mañana. Afírmala con tus actos. Construye una estructura, no cuando te parezca bien, no cuando tengas ganas, sino cada día, sin fallos, sin disculpas.
Porque el hombre que se vuelve constante se convierte en una figura que el mundo observa. Sus enemigos lo respetan, sus aliados lo siguen. Su presencia es sentida no por lo que dice, sino por lo que repite sin cesar. Y cuando alguien deja de fallar, se vuelve inevitable, cierto, inmenso. Todo lo que buscas está al otro lado del muro llamado constancia. Y ese muro no cae con fuerza, sino con repetición. Un golpe diario, en el mismo sitio, a la misma hora, hasta que ceda. Lo que muchos llaman debilidad no es falta de fuerza, sino traición al alma. Inconsistencia no es simplemente olvido. Es autoengaño espiritual. Es el permiso silencioso que te das para permanecer común mientras pronuncias palabras de grandeza. Es la excusa vestida de descanso. El retraso disfrazado de pausa justificada. No caíste en un solo día. Fuiste cediendo, lentamente, mañana tras mañana, hasta que tus rituales se convirtieron en recuerdos y tus metas en lamentos. Un hombre no se destruye por una gran decisión. Se desintegra por momentos pequeños. Por mañanas no honradas, por rutinas omitidas, por ese susurro interno que te dice hoy no pasa nada si no cumples. Y así, el fuego con el que iniciaste se vuelve humo. Tu visión, aquella que brillaba en tu mente, se apaga detrás de excusas elegantes. El proceso de perderse no es violento, es seductor. No irrumpe con ruido. Se cuela entre tus pensamientos como una voz amigable que dice puedes retomar mañana. Pero ese mañana nunca llega cuando comienzas a negociar con las prácticas que una vez te dieron fuerza. Tu identidad empieza a diluirse. Tu higiene se vuelve caos. Tu palabra pierde fuerza. Tu mente olvida la nitidez que alguna vez tuvo. Todo porque fallaste un solo día. Pero el que falla una vez falla de nuevo. Y con cada omisión se reescribe la historia de quién eres. Ya no eres el hombre que cumple. Eres el que posterga. No eres el que termina. Eres el que promete y luego cambia de dirección. No eres el que camina con firmeza. Eres el que se disculpa por quién. Fue el momento en que abandonas lo que antes era sagrado, eliges desviarte del camino. Le entregas el mando al confort y si no rompes ese patrón rápido, se convierte en hábito. Y el hábito moldea la identidad. La identidad, tu esencia. Define tu destino. El mundo está lleno de hombres que casi fueron extraordinarios. Hombres, con visión, con talento, con pasión. Pero no pudieron repetir, no pudieron sostener el ritmo. No pudieron renunciar a la distracción. Su historia no se perdió por falta de potencial, sino por falta de constancia. Un negocio no colapsa en un solo día. Cae cuando su creador deja de mostrar urgencia. Un cuerpo no se debilita en una semana. Se debilita cuando el que entrenaba con fervor empieza a faltar, primero una vez, luego dos. Y pronto siempre. Una reputación no se arruina por un acto aislado. Se erosiona con la pérdida diaria del compromiso. Pero la tragedia no está solo en lo que se pierde, está en lo que pudiste haber sido si simplemente hubieras mantenido el ritmo. Por eso la constancia no es una sugerencia, es una obligación. La mente inconsciente, encargada de ejecutar todo lo que dices, no responde al entusiasmo, responde al hábito. No se moldea con discursos encendidos. Se entrena con actos repetidos, incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando nada parece moverse. Puedes tener el plan más perfecto, la visión más clara, los mentores ideales. Pero si fallas en la ejecución diaria, nunca verás el resultado. El que vence no siempre es el más rápido, es quien nunca falta. Es mejor hacer algo pequeño cada día que algo grandioso una sola vez. Mostrarte constantemente vale más que brillar por un momento y desaparecer. Porque el carácter no se forma con emoción. Se construye con repetición. La diferencia entre quien edifica y quien sueña está en este principio. El primero actúa aunque esté cansado, aunque nadie lo mire, aunque el progreso no sea visible. El segundo solo se mueve cuando se siente inspirado. Y la inspiración es traicionera. Si te domina, nunca avanzarás más allá de lo que tus emociones permitan. Por eso,
Si hoy piensas que un día perdido no es grave, ya empezaste a perder, porque el primer día fallado no es sobre resultados. Es sobre lo que enseñas a tu subconsciente, cuando ya no te tomas en serio. Tu mente deja de construir lo que declaras. Fallar un día no solo retrasa tu progreso, rompe tu identidad. Es un mensaje a ti mismo de que tus palabras son opcionales, y quien trata su palabra como algo que puede romperse jamás cargará con el peso de la grandeza. La inconstancia debe ser tratada como un enemigo. No debe justificarse, no debe tolerarse. Cada momento de debilidad que permites es una grieta en la estructura que estás levantando. Pero hay esperanza, la constancia puede reconstruirse. El ritmo puede recuperarse. El patrón puede renacer. Y cuando tu mente ve que has regresado sin pedir disculpas, sin negociar, sin titubear, empieza a obedecerte de nuevo. Repite estas palabras. No como frases lindas, sino como comandos: yo aparezco, sin importar el ánimo. Un día fuera es un día perdido. Estas no son sugerencias. Son tus nuevos estándares. Deja que te despierten cuando la comodidad te invite a dormir. Que te devuelvan a la acción cuando la distracción te ofrezca descanso. Que te recuerden que el futuro no se construye con ráfagas, sino con fuego diario. A partir de ahora, debes convertirte en quien aparece, no por sugerencia, sino por ley. No debes fallar, no porque sea difícil, sino porque es inaceptable. Tu rutina debe ser sagrada. Tu disciplina, intocable. Tu palabra, inviolable. Y si haces esto, si regresas al patrón, si repites con fidelidad, los resultados no tardarán, porque la constancia siempre vence, no a veces, siempre, porque la ley no puede negar al que repite la verdad hasta que ésta se materialice. Todo el poder pertenece al que repite, no al ingenioso del momento, sino al que regresa al mismo trabajo, la misma visión, la misma disciplina, día tras día. Hasta que el mundo no tenga más remedio que inclinarse ante su determinación. No, es el que inicia 1000 cosas el que conquista. Es el que repite una sola cosa hasta que esa cosa se doblega a su voluntad. La constancia es el reino de los reyes. La repetición es la corona que separa al Kenstructor del mendigo. Repetir es la forma en que se levantan imperios, se forjan identidades y se deja un legado. Los pensamientos que repites se convierten en creencias, las creencias en actitud. La actitud moldea la acción, y la acción, cuando se repite, se transforma en carácter. Hábito y poder. No te vuelves fuerte deseando fuerza. Te haces fuerte, regresando a la resistencia una y otra vez, hasta que el peso que antes te aplastaba se convierte en carga manejable. No te haces rico hablando de dinero. Construyes riqueza presentándote ante tu propósito hasta que el dinero no tenga más opción que seguirte. Thomas Edison no inventó la bombilla con inspiración, sino con persistencia. Falló miles de veces. Lo intentó miles más. Pero nunca abandonó. Repitió. Refinó. Se presentó ante el mismo problema cada día hasta que la respuesta se abrió ante él. Ese es ahora tu estándar. Lo que transforma a un hombre común en una fuerza inamovible no es la genialidad de sus ideas, sino la fidelidad a su ritmo. Los hombres verdaderamente poderosos no se distinguen por hacer muchas cosas distintas. Se distinguen por hacer una cosa, la correcta. Tantas veces que el mundo no tiene más remedio que ceder ante su consistencia. La repetición no es debilidad, no es falta de creatividad, es la más alta forma de inteligencia disciplinada, es la obediencia al patrón que genera poder. La mayoría de los hombres fracasan no por falta de recursos, sino porque nunca permanecen el tiempo suficiente en el camino correcto. Hablan de nuevos proyectos cada mes, cambian de dirección ante la primera demora. Abandonan rutinas cuando la emoción desaparece. Confunden variedad con progreso. Pero la grandeza no se alcanza con novedad. Se alcanza con ritmo. Se alcanza cuando tu cuerpo y tu mente se alinean con una ley que dice: yo no fallo. Mira los grandes logros de la historia. Ninguno fue producto de una ráfaga de inspiración.
Todos fueron resultado de una estructura ejida con precisión. Los imperios fueron edificados no por sueños fugaces, sino por días repetidos en los que se hizo lo que debía hacerse. Un agricultor no cosecha porque desea, cosecha porque planta, riega y cuida, sin interrupción, sin negociar con sus emociones. La repetición crea impulso, el impulso genera confianza, y la confianza, cuando se vuelve automática, convierte al hombre en una amenaza para cualquier obstáculo, no por su volumen, sino por su firmeza. El que repite sin necesidad de motivación externa es temido incluso por quienes antes lo ignoraban. Su constancia lo convierte en una anomalía en un mundo gobernado por emociones fluctuantes. El hombre que ha decidido que su disciplina es ley ya no necesita inspiración para moverse. Su calendario es su altar. Su rutina es su espada. Su palabra es su escudo. Él no improvisa. Él no pregunta, ¿me siento bien hoy? Él simplemente se presenta. Y en esa presentación diaria, edifica algo más grande que éxito, edifica identidad. Si estás esperando sentirte con ganas, estás perdiendo los mejores días de tu vida, porque no es el entusiasmo lo que edifica. Es la ejecución constante. Es actuar incluso cuando no hay testigos, cuando no hay aplausos, cuando no hay resultados visibles. El verdadero tú se revela cuando nadie está mirando, cuando el cansancio pesa, cuando la duda susurra. Y a pesar de todo, te levantas y haces lo que dijiste que harías. Los hombres que dejan huella no son los que gritan más fuerte, sino los que aparecen sin falta. El que es constante, aunque sea en lo más mínimo, supera al que es brillante pero intermitente. Porque el mundo se reestructura alrededor de quien mantiene su paso. La realidad, como un río, se adapta al cauce de quien no se detiene. Este no es un llamado a ser perfecto. Es un llamado a no faltar. Porque cada vez que fallas, debilitas el patrón. Y un patrón roto pierde su fuerza multiplicadora. El poder de la constancia radica en que cada día acumulas sobre el anterior. Pero al fallar, destruyes lo invisible que estaba creciendo. Rompes el flujo. Detienes la magia silenciosa de la repetición. No necesitas más teoría. Necesitas más acción. No más planes. Más ritmo. Es mejor repetir una verdad que funcione que acumular 1000 estrategias que nunca llegas a aplicar. El que domina, no, es el que sabe más. Es el que repite mejor. El que transforma su día en una danza con su propósito. Cada paso igual, cada movimiento preciso. No por rigidez, sino por reverencia. Ahora di esto, repito mi propósito hasta que el mundo se incline. Me vuelvo maestro, regresando al mismo lugar cada día. Estas frases no son adornos, son martillos que rompen la inercia. Son el lenguaje de quien ha dejado de negociar con su antigua versión. La diferencia entre un hombre común y uno legendario no está en su capacidad innata, está en lo que decide repetir, en lo que transforma en ley personal del legendario convierte su disciplina en destino. Su consistencia en convicción. No hace de vez en cuando, hace siempre. Y eso, más que todo, es lo que el mundo respeta. La repetición programa el subconsciente, transforma creencias, construye carácter. Y eso es más poderoso que cualquier talento. Porque cuando el hábito se arraiga, ya no necesitas pensar para actuar. Ya no dudas, ya no consultas tus emociones. Simplemente haces. Y esa automatización de la excelencia es la esencia del dominio personal. No busques novedad, busca profundidad. No pidas variedad, pide dirección. Es mejor caminar 1000 veces sobre el mismo camino, si ese camino te lleva donde dijiste que querías llegar, que cambiar de ruta cada semana persiguiendo emociones pasajeras. El que repite se vuelve roca. El que cambia a cada rato se vuelve arena. El objetivo no es entretenerte, es construirte. Y la construcción requiere cimientos repetidos. No ideas emocionantes,
Cada afirmación que pronuncias, cada paso que das, en línea con tu ley, es un ladrillo más en el templo de tu identidad entonces. Hoy debes hacer una elección, vas a ser recordado como alguien que comenzó muchas cosas o como aquel que completó una sola hasta dominarla. ¿Serás uno más que inspira por un momento y luego desaparece o el que se convierte en referencia porque nunca falló? La constancia no es hábito, es identidad. No es lo que haces, es quién eres, no lo repites porque debes. Lo repites porque ya no puedes actuar de otra forma. Porque omitir tu rutina sería traicionarte. Porque tu estructura ya no es una herramienta. Es tu templo. Y tú, su guardián. La mayoría de los hombres fracasan no por falta de pasión, sino por rendirse ante la emoción. Y esa es la gran mentira que muchos han aceptado, que uno debe actuar cuando se siente bien. Que el momento adecuado es cuando el entusiasmo está presente. Pero eso no es liderazgo. Eso no es poder. Eso es servidumbre emocional. Porque el verdadero Constructor no necesita estar inspirado, solo necesita estar comprometido. La emoción es viento. A veces sopla a favor, a veces en contra. Pero si decides navegar según el viento, jamás llegarás a tierra firme, te moverás en círculos, empezarás con fuerza y terminarás frustrado. Inspirarás a otros por un instante y luego te desvanecerás en excusas. No. La emoción no es tu aliada. Es tu prueba. Es lo que debe ser gobernado. No seguido, el éxito no es producto de cómo te sientes, es el resultado de lo que repites. Aun cuando no sientes nada, es en la ausencia de ganas, en el cansancio, en la invisibilidad, donde se define el verdadero carácter. No cuando todo está a tu favor, sino cuando todo parece estar en tu contra. Sin embargo, tú no negocias con tu estructura. Un hombre se eleva no porque quiere, sino porque se mantiene fiel a lo que declaró, aun cuando el ánimo desaparece. Los sentimientos no son hechos, y quien vive por lo que siente, traiciona su propósito cada vez que la incomodidad aparece. Muchos han hablado de metas, de sueños, de cambios. Han jurado empezar de nuevo. Han escrito objetivos en cuadernos. Pero cuando llega la hora del sacrificio, cuando el cansancio toca la puerta, cuando la recompensa no se ve, regresan a lo cómodo. No porque su visión sea débil, sino porque sus emociones aún gobiernan. Tú no puedes construir sobre arena emocional, debes establecer tu fundación sobre una roca, la repetición. No repites porque tienes ganas, repites porque has hecho de la disciplina una ley sagrada. La estructura no es prisión, es liberación. Es el altar donde sacrificas tus excusas para adorar la excelencia. Mira a Abraham Lincoln. No fue grande porque siempre se sintió fuerte, fue grande porque actuó cuando se sintió débil, caminó cada día hacia su deber, fue ridiculizado, rechazado, incomprendido, pero cada mañana regresaba, no por gusto, por decisión, por obediencia a su principio. Un principio repetido es lo que forma la grandeza, y la emoción seguida ciegamente es lo que fabrica el remordimiento. Cada vez que eliges el descanso por encima del compromiso, estás destruyendo algo sagrado, tu palabra. Por eso, ahora debes hacer de tu rutina una religión, no un sistema de control, un sistema de liberación. Tu estructura no es tu enemiga. Es tu gobierno interno, es la constitución que protege tu enfoque, que dirige tu energía, que transforma tu potencial en poder real. El hombre sin estructura puede parecer libre, pero en verdad es un esclavo del caos. Se mueve con ímpetu, pero sin dirección. Reacciona, ante todo. No lidera nada. Su tiempo lo gobiernan las urgencias. Su calendario es un testamento de improvisación. No está avanzando. Está sobreviviendo. Un río sin bordes no es libre, es una inundación. Una fuerza sin dirección no construye, destruye. Por eso necesitas fronteras, horarios, bloques definidos. No para perder espontaneidad, sino para ganar control. Para asegurarte de que cada gota de tu energía está apuntando hacia tu visión. Tu día no puede depender de cómo amaneces. Tu noche no puede depender del humor
Tu calendario debe reflejar tu propósito. Si tu agenda no respalda tus valores, entonces tus valores son meras declaraciones vacías. No necesitas más motivación. Necesitas una estructura que no se doble ante tu ánimo. Una rutina que no pregunte cómo te sientes, sino que te recuerde quién eres. Y esa estructura debe ser construida con intención, defendida con honor y obedecida con devoción. Los grandes no improvisan su vida, la dirigen. No dejan su tiempo al azar. Lo gobiernan. Andrew Carnegie, uno de los titanes de la industria, vivía por estructura. Su día era un campo de batalla planificado. Sus metas estaban escritas. Sus decisiones medidas. Su tiempo blindado. No porque fuera rígido, sino porque estaba alineado con su misión. Carnegie no era esclavo de su calendario. Su calendario era prueba de su maestría. No temía al caos porque nunca lo invitó. Reinaba sobre sus horas, y por eso el tiempo le obedecía. Ahora tú debes hacer lo mismo. Si deseas gobernar tu vida, comienza por gobernar tu agenda. No puedes seguir despertando sin intención. No puedes seguir improvisando tus días. Cada mañana debe tener un horario sagrado. Cada acción, un propósito claro. Cada noche, un cierre consciente. Debes construir una estructura de éxito que transforme tus deseos en evidencia. ¿Cómo? Primero, despierta a la misma hora todos los días. No es negociable. Despertar por diseño es iniciar con dominio. Despertar por emoción es comenzar en deriva. Segundo, repite tu meta en voz alta. Antes de que el mundo hable, tú debes hablar. Antes de que lleguen las voces, tú debes proclamar tu voz. Tu objetivo principal debe ser declarado con fuego y repetición. Cada mañana, hasta que tu mente inconsciente no pueda olvidarlo. Tercero, actúa sobre tu plan diariamente. No semanalmente. No cuando sientas que estás listo. Cada día. Incluso si la acción es pequeña. Incluso si el progreso no se nota. Porque cada acto refuerza tu identidad. Cada paso multiplica tu creencia. Cuarto, evalúa tu progreso semanalmente. El que construye. Inspecciona. Revisa lo hecho. Audita tu obediencia. Celebra tu constancia. Corrige tus fallas. Así es como una visión se convierte en una realidad medible. Así es como la grandeza se sostiene. Estas 4 leyes, obedecidas cada día, superan 10 años de inspiración intermitente. Resisten cualquier tormenta emocional. Te hacen inmune a la confusión. Porque cuando tu vida está gobernada por estructura, ya no preguntas qué debo hacer, ya sabes. Y saber es poder. Di esto ahora, vivo por estructura. Me levanto por diseño. Mi ritmo es mi libertad. Repite estas frases no como ritual vacío, sino como afirmación de tu nuevo gobierno interior. Deja que te despierten cuando el mundo quiera adormecerte. Deja que te protejan cuando la distracción quiera seducirte. Deja que te recuerden que la libertad no es caos, es ritmo sostenido. Existe una ley que opera en tu vida en este mismo instante, lo sepas o no, la aceptes o no. La obedezcas o la traiciones. No necesita tu permiso. No se detiene por tus emociones. No hace pausas por tus quejas. Es la ley del comportamiento compuesto y gobierna tu destino sin descanso. Cada acción que realizas es una semilla. Cada repetición es una gota de agua. Cada hora en que obedeces tu estructura es un ladrillo colocado en los cimientos invisibles de tu futuro. Pero como el progreso no grita, como los resultados no llegan con fuegos artificiales, la mayoría de los hombres se rinde antes de tiempo. Observan el terreno sin frutos, ignoran el crecimiento silencioso. Y concluyen que la ley ha fallado. Pero no fue la ley la que falló. Fueron ellos los que rompieron el acuerdo. El crecimiento verdadero no se presenta con estruendo, no se impone con velocidad, no se revela ante la impaciencia, se acumula en silencio. Un día disciplinado parece nada, 2 días parecen repetición, 10 días se sienten como rutina, pero 100 días disciplinados se convierten en fortuna. Un año de integridad se transforma en identidad.
Una década de estructura se traduce en un nombre que el mundo aprende a respetar. Sin embargo, el que falla en la constancia jamás llegará a ver este resultado. No porque no pueda, sino porque no persiste. La tragedia del que es inconstante no es solo que pierde ritmo, es que destruye la acumulación invisible que le estaba sirviendo. Cada día que no cumples con tu patrón no es solo una jornada perdida. Es interés compuesto que jamás recuperarás. Es impulso detenido. Es fuerza latente que abortaste por comodidad. Cada vez que dices solo por hoy no lo haré, no estás simplemente posponiendo. Estás saboteando. Estás enseñándole a tu mente que tu palabra no es ley. Estás debilitando el ciclo que estaba empezando a obedecerte. Este es el poder bruto y también el riesgo de la repetición. Lo que haces cada día, con o sin emoción, se convierte en ti. Tu comportamiento diario no es solo práctica, es profecía. Lo que repites se multiplica, y lo que interrumpes se desvanece. Puedes construir durante 30 días, pero si fallas en el día 31 y no corriges de inmediato, ya no eres el hombre que construye, eres el hombre que abandona. Eres el que dejó de aparecer. Y ese cambio de identidad, aunque sutil, al principio, se arraiga con cada omisión siguiente. Por eso los hombres verdaderamente poderosos son violentamente fieles a su ritmo. No porque sean obsesivos, no porque carezcan de emociones, sino porque entienden que sin inconsistencia no hay legado, que sin estructura no hay evolución, que sin repetición no hay transformación. La disciplina no es un recurso que usan cuando tienen energía, es su naturaleza, su ley interna, su pacto con el futuro. Henry Ford no revolucionó la industria automotriz con una genialidad momentánea, lo hizo diseñando un sistema de trabajo que se repetía con una precisión casi mecánica. Cada hombre en su fábrica hacía lo mismo una y otra vez con tal exactitud que el proceso se volvió indetenible. Ford no buscaba perfección instantánea, buscaba constancia implacable. Sabía que el secreto no está en hacer mucho de vez en cuando, sino en hacer una cosa bien todos los días. Hasta que el mundo no tenga opción sino rendirse ante tu obra. Edison no iluminó al mundo porque tuvo suerte. Lo hizo porque regresó al laboratorio después de cada fracaso. Porque en lugar de buscar una solución nueva cada día, repitió un proceso, refinó una fórmula, persistió sobre un mismo problema hasta que ese problema se quebró, no porque fuera brillante, sino porque era leal al proceso. Ese es el verdadero estándar de grandeza, la repetición constante bajo presión sostenida. La voluntad de continuar, incluso cuando el resultado se demora. La fe activa que insiste en actuar sin garantías. La riqueza no nace de golpes de suerte. Nace de comportamientos repetidos, silenciosos, acumulativos. De pequeñas acciones que, sumadas a través del tiempo, forman imperios. El que repite con disciplina no necesita correr, porque sabe que la ley compuesta trabaja para él. Mientras otros cambian de dirección cada semana, él avanza por el mismo camino, confiando en que la consistencia siempre gana. El liderazgo verdadero tampoco es el carisma explosivo, no es el más ruidoso el que lidera, es el más confiable, el que repite lo que dice, el que cumple lo que promete, el que mantiene su estándar aunque nadie lo mire, el que sigue apareciendo cuando otros ya se han ido. Ese es el hombre que el mundo aprende a seguir, no porque lo exija, sino porque lo demuestra. Su repetición construye respeto. Su estructura inspira confianza. Su presencia genera dirección. No necesitas ser más brillante. No necesitas ser más fuerte. Solo necesitas ser más constante. Mantente con lo que dijiste. Vuelve a la acción que funcionaba. Repite la ley que una vez escribiste. Y quédate allí. No por emoción. No por presión externa. Sino por integridad contigo mismo. ¿Quieres que acrediten o admiren voce? Así que deja de interrumpir tu patrón. Deja de sabotear el ritmo que has empezado a construir.
Quédate el tiempo suficiente para que la repetición se convierta en identidad, porque la identidad coherente es el único poder que el mundo respeta sin rechistar. El hombre verdaderamente invencible no es aquel que posee una mente prodigiosa ni un talento natural deslumbrante, sino el que ha convertido su rutina en una ley inviolable. Aquel que no necesita ser persuadido para actuar, que no negocia con su ánimo, que no pide permiso a su entorno para moverse. Ese hombre ha cruzado la línea entre lo humano común y la fuerza imparable que nace cuando la disciplina se ha transformado en identidad. Él ya no repite porque quiere, repite porque no sabe vivir de otra forma, porque faltar a su estructura sería traicionarse a sí mismo. Este nivel de existencia no se alcanza con inspiración momentánea, ni con libros motivacionales, ni con seminarios de alto impacto. Se alcanza en el silencio, en los días donde nadie observa, en los espacios donde la única audiencia es su propia conciencia. Mientras otros buscan validación, este hombre busca repetición. Mientras el mundo grita por atención, él repite en la sombra, y cada acto repetido sin interrupción fortalece su núcleo interno. Cada mañana en la que no falla, cada noche en la que se mantiene firme, lo acerca no solo a sus metas, sino a una versión de sí mismo que ya no necesita recordatorios. Porque cuando vives en ritmo, ya no existe el dilema de si actúas o no. Ya no hay espacio para preguntarte si hoy es el día adecuado. Todo día es sagrado. Todo momento tiene su lugar asignado. Y esa previsibilidad es lo que le otorga su poder. En un mundo que se consume en caos emocional, en reactividad permanente, el hombre que mantiene su ritmo se convierte en faro, no porque lo diga, sino porque su comportamiento lo grita. No porque busque seguidores, sino porque su ejemplo es tan estable que otros gravitan hacia él naturalmente. Este es el verdadero dominio, cuando tu palabra se convierte en acción sin resistencia. Cuando tu decisión diaria ya no compite con tus emociones. Cuando ya no requieres ánimo para cumplir. Porque tu estructura ya es parte de ti. No la cargas, eres ella. Y ese nivel no se logra a través de fuerza de voluntad esporádica. Se logra a través de la repetición incansable. De la repetición cuando estás enfermo. Cuando estás solo. Cuando no ves avances. Cuando todo grita que pares, pero tú sigues porque parar no es una opción, sino una violación de tu ley. Muchos hombres viven atrapados entre ciclos de euforia y estancamiento. Inician nuevos proyectos con energía explosiva, con declaraciones grandiosas, con planes detallados. Pero al primer retraso, al primer día sin progreso visible, empiezan a cuestionar el proceso. Buscan otra estrategia. Se distraen con otro objetivo. Abandonan sin darse cuenta que estaban a punto de cruzar la barrera donde la repetición se vuelve impulso. Pero tú no serás uno de ellos, porque ya entendiste que el secreto no está en comenzar con fuerza, sino en continuar sin tregua. Que el poder no se manifiesta en los días de fuego, sino en los días grises, cuando nadie ve y tú haces igual. La ley que te rige ya no es emocional, es espiritual, es sagrada, y como toda ley verdadera, no requiere aprobación externa, solo necesita tu obediencia diaria, porque no es la inspiración lo que construye imperios, es la estructura sostenida, el patrón seguido, la disciplina sin interrupción. Y eso no se celebra, eso no se aplaude en el corto plazo, pero en el largo plazo todos los aplausos, todas las recompensas, toda la honra, que inevitablemente sobre los hombros de quien nunca dejó de aparecer. El hombre que no falla no necesita convencer. Su presencia convence, no necesita prometer. Su historial lo hace por él. Cada día cumplido es un voto de confianza ganado. Cada acto repetido es una declaración de fiabilidad. Mientras otros hablan, él actúa. Mientras otros planifican nuevas metas, él sigue trabajando en la misma de siempre, perfeccionándola, puliéndola, profundizándola hasta que se vuelve una extensión de su alma, y lo más sagrado de todo es que ese poder no se puede fingir, no se puede imitar, no se puede comprar, solo puede ser forjado, día tras día.
acto tras acto, caída tras caída, pero siempre con regreso, porque incluso el hombre que no falla tropieza. Pero su diferencia es que jamás deja de volver, que no permite que una caída se convierta en un nuevo patrón, que no entrega su identidad a una mala semana, porque su pacto con la repetición es más fuerte que cualquier estado emocional. De todos los dones que puedes cultivar, la constancia es el más temido por el mundo, porque hace de un hombre común una fuerza legendaria, porque transforma la mediocridad en maestría, porque convierte hábitos pequeños en resultados gigantescos. La constancia es lenta. Si es aburrida a los ojos impacientes. Es invisible, al principio, pero cuando sus frutos llegan, nadie puede negarlos, porque la ley no se equivoca. La ley solo espera, y en esa espera, en ese trabajo silencioso y repetido, en esa fidelidad al proceso cuando no hay motivación ni público, es donde el hombre que no falla se diferencia de todos los demás. Él no está corriendo por un resultado inmediato. Está caminando con paso firme hacia la eternidad, porque cada día que cumple no solo construye su presente, está moldeando su legado. Y cuando llegue el día en que ya no esté, su ritmo seguirá hablando por él, su estructura seguirá funcionando, su nombre seguirá enseñando, en un mundo que valora lo instantáneo, que idolatra lo viral, que premia lo visible y rechaza lo lento. El hombre que repite sin pausa se convierte en una anomalía, en una amenaza, en un faro. No porque pretenda destacar, sino porque su sola existencia cuestiona todo el sistema emocional en el que vive la mayoría. Mientras las masas giran en círculos impulsadas por sentimientos cambiantes, él avanza en línea recta no por superioridad, sino por lealtad a una ley más alta, la ley de la repetición como identidad. La consistencia no es un truco de productividad, no es una técnica para alcanzar metas, es una declaración de guerra contra la fragmentación. Es la disciplina aplicada hasta que ya no se necesita fuerza de voluntad. Es estructura sostenida hasta que ya no hay espacio para duda. Es una vida alineada a una causa tan profunda que cada acto diario deja de ser una obligación y se convierte en un acto de reverencia. El hombre que vive por estructura no está atrapado, está alineado, está libre no porque hace lo que quiere, sino porque sabe exactamente lo que debe hacer y no se desvía. Él no necesita revisar sus metas todos los días porque su vida entera es una expresión de ellas. No necesita escribir nuevas declaraciones, porque su conducta ya las refleja. Su lenguaje no está en sus palabras, está en su ente. Cada hora es una piedra colocada. Cada decisión, una confirmación. Cada repetición, una prueba viva de que su palabra no fue emoción, fue pacto. Y cuando ese pacto se cumple cada día, en lo pequeño y en lo invisible, el universo no tiene otra opción que rendirse ante su presencia. Pero llegar a este punto no es automático. Requiere sacrificio. Requiere muerte. Muerte del viejo yo que pedía permiso a las emociones para actuar. Muerte del niño que aún buscaba comodidad antes que resultado. Muerte del soñador que declaraba metas pero no regresaba cuando el fuego se apagaba. Porque solo cuando esas versiones mueren, el Constructor puede nacer. El hombre que levanta su identidad como una estructura, que no necesita testigos. Porque su integridad se manifiesta incluso cuando nadie observa. Ese hombre no se forma en momentos de gloria, se forma en repeticiones silenciosas que nadie aplaude. Y es allí donde el proceso se vuelve sagrado, cuando la repetición ya no es carga, sino honra. Cuando obedecer tu estructura diaria ya no se siente como una obligación, sino como una verdad interna. No es disciplina forzada. Es coherencia vivida. Es fidelidad al hombre que prometiste ser. Incluso cuando las circunstancias gritan que sería más fácil fallar un día. Pero tú ya no puedes fallar. No porque no quieras, sino porque ya no sabes cómo traicionar tu propio ritmo. Esta transformación no se puede comprar, no se puede simular, no se puede fingir con discursos o apariencias. Solo puede ser forjada, día tras día.
en la incomodidad, en la monotonía, en la soledad, en la repetición incansable que, a ojos del mundo, parece locura, pero que a los ojos del destino es una de las formas más altas de inteligencia, porque mientras todos buscan hacer más, el hombre que repite enfocado se convierte en más, y ese más no se mide en resultados inmediatos, se mide en influencia, en presencia, en respeto ganado por la coherencia, en poder silencioso que no necesita imponerse porque su estructura ya es suficiente argumento. La repetición te convierte en una constante en un mundo lleno de variables, y esa constancia genera magnetismo, no por carisma, sino por estabilidad, porque todos buscan aferrarse a algo firme, y cuando ven que tú nunca fallas, cuando ven que tu vida entera está sostenida sobre actos diarios que no cambian según el clima emocional, entonces se acercan, te escuchan, te siguen, pero no lo hacen porque tú los buscaste, lo hacen porque tú te convertiste en un estándar. Y esa es la esencia del legado. No se trata de lo que dices, ni siquiera de lo que logras. Se trata de lo que encarnas. Se trata de construir un patrón tan estable que incluso después de tu partida, otros aún lo sigan. Porque el verdadero impacto no está en una acción grande, está en una repetición sostenida, en una estructura que sobrevive al tiempo. Por eso, debes proteger tu ritmo como un rey protege su corona. No permitas interrupciones. No toleres retrocesos justificados. Cada día es una afirmación. Cada hora respetada es una victoria. Cada decisión coherente es una piedra más en la arquitectura de tu late. No importa si nadie lo ve. No importa si aún no da frutos visibles. Porque la repetición no trabaja para el ahora, trabaja para el siempre. Cuando la estructura se mantiene, incluso cuando el hombre se siente débil, el futuro se moldea. No a través de gritos, sino a través de persistencia. No con momentos de fuego, sino con actos cotidianos que parecen pequeños pero que están cargados de eternidad. Porque una acción repetida con intención se convierte en cultura, y una cultura interna, vivida día tras día, se vuelve carácter. Y el carácter es el único capital que jamás pierde valor. Por eso, sigue repitiendo, no hasta que funcione. Repite hasta que tu estructura se convierta en quien eres, hasta que nadie pueda separar tu rutina de tu identidad, hasta que el día que no cumplas parezca antinatural. Fuera de lugar, imposible. Porque cuando llegas allí, ya no necesitas afirmaciones externas. Ya no buscas pruebas. Tú eres la prueba. Y tu constancia es el argumento final. Hay un momento en el que todo se resuma a una sola elección. No importa cuántas veces hayas fallado, cuántos planes hayas abandonado, cuántas excusas hayas dicho con voz suave pero convicción interna. Todo se condensa en un instante de verdad. ¿Vas a regresar o vas a rendirte? No como reacción emocional, no como un arranque motivacional, sino como una decisión final, silenciosa, absoluta. Grabada no en papel, sino en tu forma de actuar, desde hoy. Ser el hombre que siempre regresa no es cuestión de fuerza, es cuestión de lealtad. Lealtad al compromiso hecho cuando aún creías en tu visión, lealtad al proceso que, aunque doloroso, prometía transformación. Lealtad a la estructura que construiste con esfuerzo y que ahora no puede depender de tus emociones. Porque si cada acción depende de tu ánimo, entonces no construyes, sobrevives, no lideras, reaccionas, no decides. Improvisas. La grandeza no se alcanza por momentos de fuego, se alcanza por una presencia diaria que se vuelve inquebrantable. Y esa presencia no necesita reconocimiento. No necesita compañía, no necesita aplausos, solo necesita un compromiso innegociable. Yo no fallo, no importa si nadie lo nota, no importa si los resultados aún no han llegado, porque sabes que cada repetición tiene un eco. Cada día de estructura es una piedra puesta en el muro que te separa de quién eras. Cada regreso fortalece el músculo más importante, la identidad. Eres quien regresa, eres quien no negocia su patrón, eres quien no necesita volver a empezar porque ya no deja de caminar. Esa es tu diferencia, esa es tu ventaja,
En un mundo lleno de planes inconclusos, tú serás el que completa. En una sociedad que vive en ciclos de emoción, tú vivirás en ciclos de estructura. Mientras otros cambian, tú permaneces. Mientras otros se reinventan cada mes, tú reafirmas tu ritmo cada mañana. Porque no buscas lo nuevo, buscas lo eterno. Y lo eterno solo se alcanza por medio de lo repetido. Cada mañana es una oportunidad para reafirmar esa identidad, no con palabras, sino con acción. Despertar a la misma hora, honrar el mismo proceso, cumplir con lo prometido, no por hábito vacío, sino por integridad activa, no por disciplina ajena, sino por ley propia, porque ya no lo haces por el resultado, lo haces porque eso es lo que hace el hombre que elegiste ser. Y ese hombre no falla, no porque nunca cae, sino porque nunca se queda abajo. No esperes que el mundo te entienda. La constancia no se celebra en el inicio, se reconoce solo cuando sus frutos ya son imposibles de ignorar, y para llegar allí, debes resistir mucho antes de ser reconocido. Debes construir sin respaldo. Debes repetir cuando todo dentro de ti grita que descanses, porque ese descanso que no te ganaste no es alivio, es traición, es fractura, es reinicio innecesario. Hoy, más que nunca, debes ver tu rutina como una armadura, no algo que cargas, sino algo que te protege. Cada acción repetida es una defensa contra el caos. Cada bloque de tiempo bien usado es un escudo contra la distracción. Cada hora vivida con intención es una afirmación de poder. No necesitas velocidad, solo necesitas dirección y lealtad a esa dirección. No estás aquí para impresionar. Estás aquí para dominarte, para gobernarte, para construirte hasta que tu nombre represente algo más que promesas. Represente certeza. Y eso solo se logra cuando dejas de fallar, cuando no cedes, cuando decides una vez por todas que tu ritmo es tu reino y que nada ni nadie tiene autoridad sobre ese reino. Hoy es el día, no mañana. No cuando sientas que es el momento correcto es siempre ahora para el hombre que vive según ley. Para el hombre que ha decidido que la constancia no es una opción, es su naturaleza. No es una técnica, es su identidad. Ese hombre ya vive dentro de ti. Solo falta que lo pongas al frente, de forma definitiva, sin retorno, sin excusas. Todo lo que has escuchado hasta ahora te ha conducido aquí. No estás al inicio. Estás ante el umbral final, el momento donde todo se decide no con palabras, sino con postura. Este no es un mensaje de inspiración, es una sentencia. El hombre que decide vivir bajo la ley de la constancia no solo transforma sus resultados, transforma su esencia, porque en un mundo que gira en emociones, aquel que se mantiene firme se convierte en una ley viviente. Convertirse en ese hombre no implica perfección, sino totalidad. Es la entrega completa a una estructura que ya no se cuestiona. Es renunciar para siempre a la opción de fallar. Es caminar cada día como si cada acto definiera quién eres, porque de hecho lo hace. Es repetir no por hábito ciego, sino por fidelidad absoluta a la identidad que has declarado. Ya no dices voy a hacerlo, dices esto ya es parte de mí. El mundo está lleno de hombres que una vez creyeron en sí mismos, que un día comenzaron con fuego y luego desaparecieron entre excusas. Lo que los derrotó no fue el fracaso, fue la falta de repetición. Ellos sabían qué hacer, lo sentían, lo habían visualizado, pero no lo repitieron lo suficiente. No se mantuvieron cuando se hizo difícil. No regresaron cuando el proceso se volvió monótono, y así permitieron que su visión se convirtiera en recuerdo. Pero tú no. Tú eres distinto. Has caminado con peso sobre tus hombros, has sentido la tentación de parar, has escuchado la voz de la duda, y aún así sigues aquí, no porque te sea fácil, sino porque ya no puedes ser otro. Porque entiendes que el precio de romper el ritmo es mucho más alto que el de continuar. Porque sabes que cada día perdido no solo retrasa tus resultados, erosiona tu carácter. Y tú ya no estás dispuesto a traicionarte a ti mismo.
La identidad del hombre que no falla no se ve en un solo día. Se manifiesta en los años, en los ciclos repetidos, en los momentos donde nadie ve pero él actúa igual. Se ve en su presencia silenciosa, en su de impecable, en su mirada enfocada. No necesita hablar de lo que hará. Vive como si ya lo hubiera cumplido. Su palabra es estructura, su vida es patrón, y su legado es inevitable. Llegar a este punto no es magia, es matemática espiritual, repetición sobre repetición, acción sobre acción, obediencia sobre emoción. Es construir un sistema interno, tan sólido que ni el caos externo puede desestabilizarlo. No importa si cambian las circunstancias, si desaparece el apoyo, si se demora el resultado. El hombre que repite permanece, y el que permanece domina. Ahora te enfrentas a una decisión final. No frente al mundo, sino frente al espejo. ¿Serás el hombre que vuelve a comenzar mañana? ¿O el que nunca más necesita volver a empezar porque no vuelve a fallar? Esa elección no se grita, se vive. Se demuestra en tu próxima mañana, en tu próxima hora de enfoque, en tu siguiente rechazo a la excusa. A partir de hoy, cada palabra que pronuncies deberá estar respaldada por acción. Cada meta por estructura. Cada visión por hábito. Porque ya no tienes margen para volver atrás. Has sido llamado no a inspirarte, sino a encarnar disciplina, a convertirte en el patrón mismo que otros usarán como medida, a construir no para mostrar, sino para sostener, para permanecer, para dejar huella. Recuerda esto, el mundo no sigue al más fuerte ni al más talentoso, sigue al más constante, al que está allí cuando todos los demás se han ido, al que no falta, al que no explica, al que no falla. Porque en un universo gobernado por leyes invisibles, quien se convierte en ley se convierte en inevitable. Sí, este mensaje ha resonado en tu interior, si has sentido la urgencia de cambiar no tu plan, sino tu identidad, entonces haz lo que los pocos hacen, suscríbete al canal, da me gusta a este video, y escribe en los comentarios cuál será tu nueva estructura, qué rutina diaria vas a defender como sagrada. ¿Qué excusa muere hoy contigo? No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque eres el tipo de hombre que ya no acepta fallar. Eres el que regresa, el que repite, el que se levanta cuando nadie cree. Y por eso, la ley te obedecerá. Construye, repite, no falles. Tu legado comienza ahora.